Sabrina, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hablábamos primero de lo innecesario de la descalificación del presidente Mulino cuando se refirió a que 5 gatos se oponen a la minería en Panamá. Yo planteaba, estoy de acuerdo con que discutamos, con que conversemos, con que nos reunamos, con que todo lo que quiera, iba bien, pero llegar a eso fue lo que de una u otra manera me hizo, no sé, me provocó un choque. Y lo otro, también lo que vi ayer en la asamblea, cuando la ministra de Educación empieza a quejarse, a renegar, porque un diputado le estaba enviando cartas solicitándole información y que ella no tenía tiempo para eso. Bienvenida, Sabrina, comencemos con esos dos temas. Sí, muchas gracias, Álvaro, y a tu audiencia. Mira, lo de ayer era de esperar, porque el presidente Mulino ha ido mostrando desde un inicio 2 cosas: que va a incumplir su palabra con el tema minero y que va a reabrir la mina, y te explico por qué. Yo lo veo muy claro desde el inicio, pero otra cosa que es mucho más preocupante, y es que con su prepotencia lo que demuestra es un irrespeto a la voluntad popular. Lo que vimos ayer cuando habló de 5 gatos que nunca han pagado una planilla, denota que para el presidente de la República hay 2 tipos de panameños o 2 tipos de ciudadanos: aquellos que son empresarios y pueden pagar una planilla y aquellos que son trabajadores y no pagan una planilla. O sea, ¿por qué hay 2 tipos de panameños o 2 tipos de personas en el país? Y este tipo de descalificación ya lo habíamos visto cuando él hacía referencia a los pescadores de Donoso y sin ninguna prueba dijo que eran lancheros narcos. En cambio, a los proveedores de la mina le piden una cita, inmediatamente los atiende. Con la Cámara Minera también inmediatamente se va a reunir el lunes. Entonces yo en mi columna hoy de Sabrina Sin Censura recordaba lo que el presidente de la República dijo el 1 de julio. Y el 1 de julio él dijo claramente que iba a respetar las leyes, a respetar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y también a respetar el pedido popular. Y en ese discurso del 1 de julio, el presidente Mulino habló de abrir para un cierre definitivo, después de que tuviésemos los resultados de una auditoría estricta ambiental. Y parece que nada de eso ha importado, ninguna de esas promesas ha importado, porque la semana pasada ya nos informó que él había autorizado la exportación de cobre, autorizado el encendido de una termoeléctrica de importación de carbón. O sea que son 3 actividades que están relacionadas con una empresa y una actividad que la Corte declaró inconstitucional, y una empresa que tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia se quedó en Panamá sin piso jurídico, porque la magistrada presidente, cuando habló el 28 de noviembre del año 2023, fue muy clara y dijo que ese contrato ley quedaba expulsado de la normativa nacional. Entonces yo a veces me pregunto, ¿con qué autoridad jurídica primero el presidente ordena todo esto? O sea, ¿qué acto administrativo le autorizó a hacer esto? Porque él, hasta donde sabemos, es un presidente de la República en un país donde hay un Estado de Derecho y donde hay leyes que deben controlar o limitar su campo de acción. No es el rey de Panamá, hasta donde sabemos nosotros, ¿no? Y también hasta donde sabemos, la empresa Fresh Quantum tiene una limitación, y es que no tiene un contrato, o sea, no tiene un piso jurídico. Yo entiendo que sobre el propio fallo de la Corte hay distintas interpretaciones. Hay quienes dicen que se refiere únicamente al contrato, pero hay quienes, como el ex magistrado de la Corte, Harry Díaz, o el vicealcalde, le puedo decir todavía vicealcalde, Roberto Ruiz Díaz, han explicado que cuando uno lee en su totalidad el fallo de la Corte, se da cuenta
que la Corte básicamente habla de que cuando hay un choque entre los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud y el derecho a la vida y el derecho a un ambiente sano, versus el derecho a la inversión, deben privar los primeros. Entonces, primero hay que referirse con respeto a un fallo de la Corte y también con respeto a los ciudadanos que piensan diferente al presidente de la República. Y segundo, hay que entender cuáles son las limitaciones jurídicas que tiene la decisión del presidente, porque a mí no me cabe duda que hay una decisión ya tomada de reabrir la mina. Ok, esto, Sabrina, se va a discutir. Evidentemente viene el debate. ¿Cree, Sabrina, que la figura del referéndum o plebiscito pudiera entrar en medio de esta discusión o no cree en la posibilidad de esto? Es posible que esto sea una manera de confirmar cuánto apoyo tiene la minería a cielo metálico, a cielo abierto, perdón, la minería metálica a cielo abierto y cuánto apoyo no. Definitivamente que más de 5 gatos se van a oponer. No sé si la figura del referéndum es la figura ideal. Yo creo que sería una figura que le daría legitimidad a cualquier decisión. Lo que sí sé es que el presidente no es el rey y que hay unos pasos jurídicos previos que él tiene que dar antes de hacer lo que está haciendo. Y definitivamente que él está conversando y se está entendiendo con la empresa. También hay quienes de alguna manera ya han relatado cuál sería la hoja de ruta del gobierno, han hablado de que sea el Estado el que explote los minerales, el que explote la mina y subcontrate a una empresa que sería First Quantum, y de esa manera le darían no solamente la vuelta al fallo, sino también la vuelta a la ley de moratoria minera, porque la ley de moratoria minera habla claramente de concesiones. Definitivamente que aquí hay un debate importante que se tiene que tener, no solamente del tema jurídico, sino también de si los panameños quieren volver a tener una mina a cielo abierto en la mitad de su territorio. Y también hay que tener el debate de si el presidente está cumpliendo con la Constitución y las leyes, y sobre todo si está cumpliendo a lo que se comprometió el 1 de julio. Ok, en el caso de que sea positivo el tema minero, las condiciones, Sabrina, debieran cambiar del cielo a la tierra y que traigan más beneficios para el país, porque lo que teníamos en el contrato que firmó el presidente Cortizo prácticamente era una limosna. Además de la limosna, Álvaro, lo que hubo en ese momento fue un engaño a la población. Acuérdate lo rápido que el presidente Cortizo sancionó eso. Acuérdate que era muy evidente las conexiones y la coordinación que había entre la empresa y el gobierno. Entonces, esas condiciones yo las estoy viendo, y hay personas que las estamos viendo también con Laurentino Cortizo. La semana pasada, cuando él anunció que estaba autorizando la exportación del molido de cobre, inmediatamente vimos un comunicado de Cobre Panamá diciendo que recibían con beneplácito las palabras del presidente, que él solo conversaría si se suspenden los arbitrajes. Inmediatamente la empresa contestó también con un comunicado. Aquí lo importante es que la lealtad del presidente sea con los ciudadanos y no con una empresa. Yo creo que eso es lo importante. El control de las emociones en un hombre como José Raúl Mulino, muchas veces va bien, va relajado, de repente te sale con planteamientos de esta naturaleza. Esto, ¿qué refleja, Sabrina? Estoy decía en un tuit que se le salió el cobre. Ya han sido varias veces que ha sucedido eso. Cuando a José Raúl Mulino le preguntan algo de lo que no quiere hablar, o algo que evidencia que no necesariamente está siendo transparente con respecto al país, se le sale el cobre, o sea, ataca al periodista que le está preguntando, y como yo decía en mi columna, él habla con
con una prepotencia como si fuese poseedor de la verdad absoluta, y esa no es la manera en que un mandatario debe presentarse, sobre todo en un clima político como el que estamos viviendo actualmente. A mí me gustó un análisis que hizo en un tuit José Isabel Blandón, diciendo que el presidente Mulino no está leyendo bien el actual ambiente político, que el hecho de que no hayan protestas masivas como las hubo a final de 2023 tiene que ver con que se postergó al menos en papel el aumento de edad de jubilación y los ciudadanos quedaron un poco confundidos con qué fue lo que se aprobó exactamente. Pero eso no quiere decir que no haya descontento. Y la forma en que el presidente habló ayer, la forma despectiva en que se refirió ayer a los miles de panameños que protestaron en contra, ya sea del contrato o ya sea de la minería a cielo abierto, es una manera de echarle leña al fuego a un ambiente que ya está lo suficientemente caldeado. Lo otro que toco en mi columna es algo que hemos venido conversando, Álvaro, y es que el objetivo inicial de las conferencias de prensa, que era rendirle cuentas al país, no se está dando, porque él limita los temas de conversación y las respuestas e incluso las preguntas a lo que le conviene decir y no necesariamente a lo que la gente necesita escuchar. Entonces, lo que está ocurriendo con esas citas que tenemos todos los jueves es que se le está notando exactamente qué tipo de mandatario es. Y es un mandatario que le gusta imponer, no le gusta consensuar antes de ir adelante con un plan. Como ya dijo que iba a ir adelante con el plan, asumo yo, de la reapertura de la mina de Donoso. Yo, escuchándolo y la forma en que ha ido variando su discurso en el tema minero desde el 1 de julio hasta el día de ayer, yo apostaría que no va a haber mucho espacio para consulta, Álvaro. Es lo que yo apostaría por su personalidad. Pero creo que está leyendo mal el escenario político. El caso de la ministra de Educación, Lucy Molinar, ¿es parecido en cuanto a su forma de ser con el presidente? Tienen muchos parecidos en personalidad y ayer la respuesta que le dio al diputado de Vamos, Jorge Bloise, fue bastante llamativa porque es un diputado que sabe que se ha comprometido con el tema educativo, que hizo un trabajo de fiscalización y de revisión del estado de sus escuelas en el circuito 8-4 y le envió básicamente los hallazgos de su trabajo al Ministerio de Educación, y la ministra dijo que ya no tenía gente, que le iba a tocar contratar a alguien adicional para poder revisar esas notas. Otra persona que se cree por encima de sus funciones y por encima del marco que le otorga la ley y la Constitución. Ella tiene que velar por la calidad de la educación nacional y por lo que está pasando en sus escuelas, y si ni siquiera tiene la disposición y la voluntad de revisar la situación de las escuelas del circuito 8-4, imaginémonos lo que está pasando en otras escuelas del país o en otros asuntos que le competen al Ministerio de Educación. Yo no estoy de acuerdo con la huelga docente, creo que los principales afectados son los estudiantes, pero creo que la ministra Molinar desde un inicio se ha dedicado a tratar de sacar adelante proyectos que no necesariamente benefician a la población estudiantil. Lo hemos conversado antes, como el tema de las laptops, que ya entiendo murió, el tema del internet, etcétera, etcétera, temas que son muy mediáticos, pero no a entrarle a los temas importantes que requiere la educación nacional. Ok, quiero que veamos un video precisamente sobre el tema de una controversia que se produce a raíz de que el ministro de Ambiente hizo un planteamiento que ayer también el presidente de la República, hablando en buen panameño, lo parqueó. Vamos a escucharlo, vamos a verlo. En 2017 hay un acuerdo de que se tenía la planta que convertir a gas natural, que es mucho más limpio. Esto no se hizo. Estamos revisando nosotros estos expedientes en este momento para tomar una decisión sobre el cierre definitivo de la planta
misma que vamos a coordinar con la Secretaría de Energía y con la ASEP. En la mañana de hoy yo conversé con la directora de ASEP y con el secretario de Energía sobre las acciones a tomar que vamos a tomar en conjunto todos los integrantes del Gobierno Nacional. ¿Perdón? No quiero adelantarme a las medidas que vamos a tomar hasta que no revisemos el expediente, pero sí hay desde el 2017 un compromiso de que iba a haber una conversión a gas natural y al día de hoy, 2025, no se ha dado esta conversión. Yo pienso que no hay otro remedio con esta planta que tomar medidas drásticas. Y esas las vamos a conversar, obviamente, por ser un tema tan delicado, generación de energía, las vamos a conversar y las vamos a consultar formalmente con la SEP y también con la Secretaría de Energía. Créanme que en mi ambiente vamos a hacer nuestra parte. No hay espacio en Panamá, no caben en nuestro país plantas termoeléctricas como la de La Chorrera que contaminan y afectan la salud de la población. Esto no puede seguir. Estas plantas deben de progresivamente eliminarse para dar paso a energía limpia. Entre más rápido hacemos esto, mejor. Y este es el reto que heredamos nuevamente en nuestro gobierno, al igual que muchos otros retos ambientales y que estamos enfrentando con paso firme como Dios manda. Nadie va a cerrar ninguna planta aquí. Nadie. Si esa planta se puede arreglar, como me dijeron ayer que se puede arreglar, pues tendrá que volverse a calibrar, a hacer los ajustes que correspondan, ¿no? Para que vuelva a integrarse. En este momento está separada del sistema, a pesar de que, si entendí bien, tiene como la mitad de la planta que puede operar, pero se va a preferir mantenerla así, fuera, aislada, hasta que concluyan las investigaciones. Igualmente la importancia de TESA, porque, en primer lugar, uno no le puede inyectar al sistema la energía que a uno se le antoje de un momento al otro, porque lo vuelas, y entonces sí vamos a tener un apagón de muchos días. Entonces ese es un asunto que se tiene que manejar con pinzas para evitar que pasen situaciones más difíciles. La energía en el país faltó, eso es una realidad, por un tema allí. Pero nosotros vivimos con el concepto de Centro Nacional de Despacho es precisamente porque es nacional. Y ahí llega todo el que produce, todo el que genera, y de ahí distribuye ETESA, transmisión eléctrica, a todo el país. Así que esa planta no se tiene por qué cerrar, salvo que a mí me digan los técnicos, eso no sirve para más nada, ciérrenla y que hagan una nueva. Bueno, si así es la decisión técnica, así se hará. Pero en este momento no hay absolutamente ninguna decisión en torno al cierre de esa planta de en Panamá Oeste. ¿Qué le parece, Sabrina? Bueno, desautoriza su ministro y además desestima las denuncias que por años han hecho los ciudadanos de La Chorrera sobre esta planta termoeléctrica. O sea, no contento con eso, un incendio en la planta ocasionó un apagón nacional. Y lo primero que se le ocurre al presidente es defender la planta, en lugar de ponerse del lado del ministro del ramo, que está hablando de la energía limpia, de la conversión que debió haber tenido la planta termoeléctrica desde hace años, e incluso ponerse del lado de los ciudadanos de este país que tienen años denunciando lo que sucede con esta planta. Entonces, hubo un incendio, ocasionó un apagón nacional. Y el instinto del presidente Mulino es ponerse del lado de la planta termoeléctrica, no del lado de lo que su ministro técnico del área le ha recomendado o ha dicho públicamente que se debe hacer. Yo me quedé impactada. Definitivamente que yo también, al ver esa discusión, yo me llegué a pensar por algún momento que cuando el ministro Navarro hizo estas declaraciones, había conversado con el presidente de la República. Y me doy cuenta y me percato que no. O si hablaron, lo desautorizó, simple y sencillamente. Sí, pues yo no sé si el ministro Navarro después de esto va a renunciar, pero él salió defendiendo una posición que me parece muy sensata y que tiene que ver con su compromiso con el medio ambiente y con el daño que la planta le hace no solamente al medio ambiente, sino a la salud de los ciudadanos que por muchos años han venido denunciándola.
ya se evidencia con un apagón nacional y el presidente, en lugar de apoyar a su ministro, pues toma la decisión contraria y dice que nadie va a pagar esa planta. Realmente sorprendente. Después de los 5 gatos, quizá pasó desapercibido, pero es bastante preocupante y te muestra un poco lo que yo decía al comienzo. O sea, cuando el presidente tiene que decidir de qué lado se pone, si del lado de los ciudadanos afectados o de la opinión ciudadana o del lado de una planta termoeléctrica que al final ocasionó un apagón nacional, pues se pone del lado de la planta termoeléctrica y tampoco apoya la opinión pública del ministro del Medio Ambiente. Óigame, el tema en la asamblea con Vamos y Moca, quienes salieron a la calle con un discurso donde se mercadeaba, se vendía un cambio total en la política tradicional. Y lo primero que hacen es llegar y, como los suplentes de muchos de ellos, en el caso de Moca los 3 suplentes y en el caso de Vamos 15 suplentes, 3 de los cuales fueron expulsados no porque son suplentes y están cobrando en la asamblea, sino porque no fueron apoyados por sus principales, porque los otros sí. ¿Qué piensa usted al respecto de esta jugada de tanto Moca como Vamos, si los iguala a los demás políticos del país? Yo no creo que los iguala, pero sí creo que el estándar para Vamos y Moca es mucho más alto por las promesas que hicieron, porque básicamente ellos pidieron los votos prometiendo hacer una mejor política, una política más ética. Y aquí lo que están haciendo es lo mismo que criticaron en el pasado. Entonces hay un doble estándar, hay una doble moral. Y aunque otros partidos la practiquen y sea un tema de la Asamblea que está dándole la vuelta o dándole la espalda al fallo que dijo claramente que los suplentes no pueden tener un pago fijo, solamente pueden cobrar cuando reemplacen al principal, básicamente eso es lo que dice el fallo de la Corte. Ellos están haciendo el mismo juegavivo que antes criticaron, entonces creo que se hacen un daño muy grande como movimiento que se suma a las divisiones y digamos al nivel del debate que vimos hace unas semanas o la semana pasada. Yo creo que Vamos tiene que recordar a qué se debe, hacer un ejercicio de introspección, y está bien que hayan diferencias de opinión dentro de una bancada que es una bancada de 20 personas, y yo considero que lo que hay también son algunos elementos que están buscando de alguna manera cómo sobresalir o cómo tener mayor protagonismo. Y eso se nota mucho en las contradicciones que estamos viendo. Hay quienes piensan que al final Vamos va a tener que volverse un partido y como partido va a tener los mecanismos para dirimir estas diferencias internas. Yo no perdería la esperanza en Vamos. Creo que después del llamado y la capacitación que hicieron Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, cuando deciden cumplir su promesa y no buscar la reelección y preparar a este grupo mayoritariamente de jóvenes, aunque hay algunos como la jefa de bancada que tiene nuestra edad, Álvaro, más o menos, o sea, no todos son jóvenes, pero la gran mayoría. Yo creo que ahí hay elementos distintos. Hay algunos que están verdaderamente preparados y comprometidos, y hay otros que simplemente entraron en este movimiento y lograron una curul en la Asamblea sin tener quizá la suficiente base y preparación para ello. Y eso se está notando en este momento. Pero yo creo que no hay que perder completamente la esperanza, pero sí hay que exigirles mirar para adentro y entender que se están haciendo un daño, tanto en Vamos como en Moca, a las promesas que ellos mismos hicieron y en campaña. Yo tenía una amiga que decía frecuentemente, y lo dijo cuando ganó Juan Carlos Varela, que cuando uno se vende como el policía de la moral no se puede pasar de un solo semáforo.
Entonces, eso es lo que pasa con Vamos. El estándar de exigencia ciudadana es mucho más alto y ellos tienen que saberlo. Y el que no está alineado con los principios que se nos vendieron en la campaña, que lo diga y simple y sencillamente se retire, pero que no esté conspirando o trabajando para otro equipo político, Sabrina Bacal. Sí, y no sé si vamos a hablar también del tema de Estados Unidos y Panamá, que creo Bienvenido que es un tema que no podemos olvidar. Pero esta semana se filtró una misiva, una carta firmada por el canciller Javier Martínez Sacha, creo que es del 14 de enero, a los embajadores, que ha generado mucho ruido porque básicamente a los jefes de misión de las embajadas, porque básicamente se les pide mantener una relación cordial y respetuosa con el gobierno de los Estados Unidos. Yo entiendo que la diplomacia tiene que darse en términos cordiales y respetuosos, pero también tiene que haber algo de reciprocidad. Y cuando estamos recibiendo de Donald Trump el tipo de ataques, mentiras y campañas que Panamá está recibiendo, leer una misiva como esas realmente, primero, va a hacer ruido y segundo, explica bastante de la pasividad o de la postura un poco blandengue, por darle un nombre, digamos, más generoso, que ha adoptado el gobierno de José Raúl Mulino, primero al desechar las vías multilaterales y segundo al ceder en casi todo lo que se le pide. Y yo creo que ayer nuevamente el presidente Mulino calificaba como un refrito periodístico la noticia que nos sorprendió el jueves pasado de NBC News, que Trump estaba pidiéndole opciones al Pentágono para aumentar las tropas en Panamá, que obviamente no hay, en teoría, no hay tropas de los Estados Unidos en Panamá, pero cuando tú estás en medio de este ambiente y también se filtra que hay un acuerdo firmado de cooperación de largo plazo, de entrenamiento del ejército de los Estados Unidos a todos los estamentos de seguridad de Panamá, tú tienes que tener mucho más cuidado y dar muchas más explicaciones al público de las que se dieron ayer. O sea, no es solamente un refrito periodístico, hay una preocupación nacional de cuánto se está cediendo y cuánto se le está otorgando al gobierno de los Estados Unidos. Panamá es un país que por constitución no tiene ejército y, por cierto, también vimos esta semana un video de parte de la policía donde mostraban un despliegue de fuerza como tratando de mandar el mensaje antes del paro o antes de las manifestaciones que pueden darse, que a mí no solamente me asusta, sino que me recuerda a épocas como las protestas de Bocas del Toro en momentos en que José Raúl Mulino era ministro de Seguridad. Bueno, a ver qué pasa. A esta hora de la mañana vamos a estar pasando revista por diferentes áreas del país, a ver qué está pasando en las calles con los llamados, en las escuelas, en las construcciones, con los llamados que se han hecho por parte de los diferentes sindicatos y gremios de Panamá. Así que gracias, Sabrina. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes y a tu audiencia.